fundamentales que también les leí al inicio en relación al imputado, ¿sí? Se los voy a volver a reiterar. Y por otro lado están las instrucciones finales que tienen que ver con la parte especial, es decir, los delitos que ustedes han escuchado en este juicio, yo les voy a desarrollar qué es lo que quiere decir cada uno de los ítems, ¿sí? Lo que es el homicidio, cuando es un homicidio calificado, cuando hay una tentativa de homicidio, cuando hay lesiones leves, ¿sí? Todo esto yo se los voy a leer, los voy a instruir y luego estas instrucciones las van a llevar para, por si las quieren volver a leer, en el momento en que vayan a deliberar, ¿sí? Así que les voy a pedir que presten un poco más de atención. Lo han hecho durante todo el juicio, realmente lo tengo que destacar. He visto que han prestado atención durante todo el debate, ¿sí? Con largas jornadas, lo cual me parece que han desempeñado hasta ahora, y creo que lo van a seguir haciendo, la labor que les tocó de una manera con mucha responsabilidad, y eso es algo que para mí es muy destacable, ¿sí? Porque ustedes no están acostumbrados a escuchar por ahí cuestiones más técnicas y sin embargo las escucharon. De hecho, las partes también han puesto un esfuerzo en tratar de explicarlo siempre de la manera más sencilla, que es lo que tratamos de transmitirlo, de que lo puedan comprender sencillamente. Así que por esa razón, desde ya mi agradecimiento. Y bueno, les toca la última labor, que es deliberar y dar un veredicto. Bien, voy a comenzar entonces con la lectura. En primer lugar, la deliberación y el veredicto. En oportunidad de abrir el juicio les informé cuál era mi función y cuáles eran sus obligaciones como jurado. Les expliqué qué derechos constitucionales asisten al acusado, entre ellos el de presunción de inocencia, que él ni su defensor estaban obligados a probar la inocencia, que es deber del fiscal, que él debe destruir ese estado con la prueba que se va a producir, que se produjo durante el juicio. Hoy culminamos con la incorporación de toda la prueba, en realidad fue en el día de ayer. Las partes, tanto el fiscal como el defensor, presentaron los alegatos finales de clausura en los que les han pedido a ustedes que dicten un veredicto. Me toca como jueza dar las instrucciones finales como paso previo para que ustedes, miembros del jurado, pasen a deliberar y dicten un veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida en el juicio. Esa tarea la van a realizar en una sala contigua en la que discutirán el caso. En esa sala estarán solos, discutirán entre ustedes y todo lo que allí hablen será secreto. Tengan en cuenta que para esa labor deberán respetar no solo estas instrucciones, sino también las que les fui dando durante todo el juicio. Todas son igualmente importantes y necesarias para que ustedes lleguen a un veredicto justo. Primero, recordarles y ampliar algunas explicaciones sobre sus obligaciones como jurados y las reglas generales que se aplican en todos los juicios por jurados. Segundo, instruiré acerca de las reglas específicas del derecho que regulan el caso y la prueba producida. Luego explicaré lo que la Fiscalía debe probar, más allá de toda duda razonable, con el fin de establecer la culpabilidad del acusado por el delito acusado, justamente. Les explicaré los delitos y sus elementos. También sobre la defensa ensayada por el acusado, en la que sostuvo en principio que el imputado Marilev es inocente, y otras cuestiones que surgieron de la prueba y que escucharon al finalizar el alegato del doctor Antiguala, donde manifestó en referencia a las lesiones leves. Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar a continuación. Finalmente, el modo en que pueden enfocar las discusiones y a qué veredictos pueden llegar. Es importante que sigan muy atentamente todas estas instrucciones como una ayuda para que puedan tomar la decisión, pero no para decirles qué decisión deben tomar. Las obligaciones de la jueza en este caso y del jurado, como ya les he explicado, ustedes son los jueces de los hechos. Su principal deber es decidir cuáles son los hechos en este caso. Tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba que vieron y escucharon en el juicio. No habrá ninguna otra evidencia. La prueba no es lo que dicen las partes, sino exclusivamente lo que se produce durante el juicio. Decidir los hechos es su exclusiva tarea. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de ningún modo en esa decisión. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben valorar aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si los hechos han sido o no probados, más allá de toda duda razonable. Es deber de ustedes aplicar a estos hechos que determinen como probados la ley que yo les voy a explicar. Es necesario que comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy y no como ustedes piensan que es o como les gustaría que fuera. Esto hace al principio de igualdad ante la ley en igualdad de situación. Ustedes no darán ninguna razón ni motivo de por qué llegaron al veredicto.
Les reitero, el jurado es independiente, soberano y responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, salvo que alguno de ustedes lo haga en violación al juramento prestado, como pudiera ser por vía de un soborno. Improcedencia de información externa. Esto también yo se los manifesté anteriormente. Les reitero que deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, de diario, celular o de internet que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas, lugares involucrados o mencionados en las audiencias. Cualquier información externa a la sala del juicio acerca del caso no constituye prueba. En la deliberación solo deben valorar la prueba producida en el juicio. No pueden ni deben consultar a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa y o introducir comentarios, mensajes de texto u opiniones de las redes sociales. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, miedo o lástima. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Deben despojarse de prejuicios y en lo posible tener una mirada que contemple al género femenino y su situación de mayor vulnerabilidad frente a prejuicios culturales que han creado estereotipos de género negativos, que acentúan las desigualdades a favor del hombre y las desventajas para las mujeres en lo social, cultural, económico, etc. Su tarea consiste en determinar si la Fiscalía ha aprobado la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Su labor termina con el veredicto que declara culpable o no culpable al acusado. Esto yo también se los manifesté en las instrucciones iniciales, que acá pueden pasar dos cosas, que haya un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. En el caso que haya un veredicto de culpabilidad, la siguiente instancia o la siguiente audiencia va a ser de determinación de la pena y en esa audiencia voy a estar solamente yo como jueza técnica. ¿Sí? Esto se los había también dicho anteriormente. La tarea del jurado. Esta que les toca ahora desempeñar. Cuando entren a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados es vuestro deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro, discutan y analicen la prueba, expongan sus propios puntos de vista, escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo unánime, si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de los otros jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las expliqué. Durante sus deliberaciones no vacilen en reconsiderar sus propias opiniones, modifiquen sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto. Su única responsabilidad es determinar si la Fiscalía ha aprobado o no la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. Vuestra contribución a la Administración de Justicia es rindiendo un veredicto justo y correcto. El procedimiento para efectuar preguntas, esto si les surge dentro de la deliberación alguna inquietud, alguna pregunta que puede llegar a pasar. Si durante la deliberación les surgiera alguna pregunta que no puede ser resuelta entre ustedes, por favor la escriben y la entregan a los oficiales de sala, Nancy y Jaime, que han estado con ustedes todas las jornadas, quienes permanecerán en la puerta de entrada del cuarto de deliberaciones. Me entregarán las preguntas, yo las analizaré junto con las partes, luego ustedes se constituirán nuevamente a la sala de juicio. Sus preguntas serán analizadas y yo las contestaré en la medida que la ley permita a la mayor brevedad posible. Les solicitamos formular las preguntas por escrito para que no sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. De este modo esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas. En esas notas no señalen cómo están las posturas u opiniones en el jurado, ya sea numéricamente o de alguna otra forma. Solamente la pregunta que deseen hacer en el caso de que les surja alguna duda, puede ser que no. Requisitos del veredicto. El veredicto de culpabilidad, para ser válido, debe ser unánime. Los 12 jurados deben coincidir en el mismo veredicto. Si pasado un tiempo de discusión razonable no alcanzan la unanimidad, es decir, no se ponen todos de acuerdo, me lo harán saber a través de los oficiales de sala y será mi tarea consultar también a las partes al respecto y de corresponder serán convocados a la sala de juicio. Sigan la pauta que les expresé en párrafos anteriores, consúltense los unos con los otros, expresen sus puntos de vista, escuchen a los demás, discutan sus diferencias, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Cuando ustedes alcancen
en el veredicto, el presidente del jurado deberá darlo en el formulario del presidente o presidenta, ¿sí? Esto lo van a decidir ustedes. Le deberán asentarlo en el formulario de veredicto y avisar al funcionario de la oficina judicial. Regresaremos a la sala de juicio para recibirlo y el presidente o la presidenta del jurado lo leerá. Pero les recuerdo que no se trata solo de alcanzar 12 votos para dar un veredicto de culpabilidad. La idea es que deliberen con la mayor profundidad posible, exponiendo todas sus opiniones. Cada uno de ustedes tiene derecho a ser escuchado por los demás, ¿sí? Principios generales. Presunción de inocencia, que también ya se los había dicho anteriormente, implica que para llegar a un veredicto de culpabilidad el fiscal debe destruir dicha presunción más allá de toda duda razonable. Él, como representante del Ministerio Público Fiscal, debe probar en el juicio la culpa del acusado. Esto es una garantía constitucional que está establecida en la Constitución Provincial, en el artículo 22, también en la Constitución Nacional y en pactos internacionales también, a favor de los ciudadanos que tienen, entre otros objetivos, protegerlos ante una acusación y una pena arbitraria e irracional. La acusación no constituye prueba. El acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar nada. En particular, no tiene que demostrar su inocencia por el delito que se le acusa. En la hipótesis de que ustedes consideren que el fiscal no los ha convencido, más allá de toda duda razonable, de que Marilef sea culpable del delito que se le imputó en la acusación, es su deber como jurado declararlo no culpable del hecho acusado. Duda razonable. No es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria, tampoco es aquella basada en lástima, piedad o prejuicio. Está basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una justa e imparcial consideración de toda la evidencia o prueba admitida en el juicio. Es aquella que de manera lógica puede surgir, sea por contradicción o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. En ese caso, ustedes deberán declararlo no culpable. Este principio de prueba, más allá de la duda razonable, es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar la deliberación y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes establecen que el acusado fue quien cometió el hecho, deberán emitirlo en un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes estarán convencidos a partir de la prueba producida de su culpabilidad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de la prueba en apoyo de la acusación, ustedes no están seguros, más allá de toda duda razonable, que alguno o todos los delitos que se hayan cometido o que el acusado no fue quien los cometió, deberán declararlo no culpable. La declaración del imputado. La Constitución Nacional establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa sea valorada como una presunción alguna en su contra. Martín Marilef ha decidido libremente declarar, ustedes lo escucharon. Por ello, debo recordarles que no solo no está obligado a hacerlo, sino que tampoco lo hace bajo juramento. Sin embargo, serán ustedes quienes al haber escuchado sus dichos y analizarlos a la luz de las pruebas realizadas, decidan qué credibilidad le otorgan. La parte acusadora debe probar sus acusaciones. No es necesario que el acusado desmienta nada. No se le exige demostrar su inocencia. Es la Fiscalía quien incumbe la prueba de su culpabilidad mediante la evidencia. Sus declaraciones pueden ser valoradas. Les recuerdo que el imputado no tiene obligación alguna de decir la verdad. Valoración de la prueba. Esto también yo se los había manifestado al inicio. Al tomar una decisión, deben considerar la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Es su deber. Hay ciertas cosas que no son prueba y por ello no deben valorarlas ni pueden basarse en las mismas para decidir este caso. Los alegatos que expusieron las partes no constituyen prueba, reflejan lo que ellos han valorado de la evidencia y en base a ello hicieron sus pedidos al jurado. Tampoco es prueba lo que los abogados o yo hayamos dicho durante todo el juicio, incluyendo lo que les estoy diciendo ahora. Solo es prueba lo dicho por los testigos, los peritos y la prueba material exhibida. La utilización de las notas que han ido tomando durante el juicio, pueden llevarlas, sus anotaciones, a la sala del jurado para ser utilizadas durante sus deliberaciones, pero esas anotaciones tampoco son prueba. Lo que sí es prueba es la prueba pericial. ¿Sí? Durante el juicio he escuchado en el testimonio de peritos expertos, sobre todo médicos, en este juicio fueron muchos médicos, los peritos son iguales a cualquier testigo, como una excepción, la ley le permite al perito experto dar su opinión. Una persona está apta para testificar como perito si tiene conocimientos especiales, destrezas, experiencias, título, entrenamiento, instrucción suficiente para calificar como un experto en la materia a la que se refiere en su testimonio. Los peritos pueden dar sus opiniones sobre las cuestiones en controversia en un juicio con el propósito de ayudarles a ustedes a decidir
tales cuestiones. Al valorar el testimonio del perito, tengan en cuenta lo siguiente: la experiencia y sus títulos, o la falta de ellos, las razones, si es que fueron dadas para cada opinión, si la opinión es apoyada por hechos que ustedes se encuentran en la prueba, si la opinión es razonable y si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. La prueba material: en el juicio se exhibió prueba material, sobre todo hubieron fotografías. Ellas podrán ser valoradas por ustedes como prueba de los hechos que ilustran o muestran, pueden basarse en ellas como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida, en las que consideres procedentes cuando decidan el caso. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala. En realidad no van a entrar porque son las fotografías que se exhibieron durante el juicio. Eso va a entrar en lo que ustedes vieron. Testimonio de oídas: es aquel testigo que no ha presenciado el hecho personalmente por sus sentidos. Esos dichos no pueden ser utilizados para acreditar el hecho, sino solo con el alcance limitado de evaluar la credibilidad del testigo directo que declaró en juicio. Y la víctima, ¿sí?, como para que tengan una noción de quién es la víctima, es aquella persona que directo o indirectamente haya sufrido un daño o menoscabo de sus derechos. Ahora bien, esto es todo lo que le dije anteriormente, las instrucciones en la parte general, y ahora vienen las instrucciones especiales que tienen que ver específicamente con los delitos. La Fiscalía es quien debió probar, más allá de toda duda razonable, que el hecho imputado a Marilev sucedió. En primer lugar, voy a explicarles lo que es un homicidio simple, que el Código Penal lo establece en su artículo 79 y se aplica, una pena alta al que matare a otro. Siempre no les hablo de números ni de cuantificación de la pena porque no es algo en lo que ustedes tengan que hoy prestar atención, así que por esa razón no voy a poner ni escala penal ni voy a mencionar la cantidad de años, ¿sí? Solo me voy a referir a lo que dicen respecto del delito. Entonces se va a aplicar una pena siempre al que matare a otro, siempre que en este código no se establezca otra pena. Esto equivale a afirmar que es el acto en virtud del cual una persona da muerte a otro. Eso es el homicidio simple. Es una acción y resultado están ligados a modo, causa y consecuencia. El delito es doloso. Esto significa que el autor comete o lleva a cabo la acción de matar a una persona habiendo querido ese resultado. No exige nuestra ley que se acredite además una motivación especial. En otros casos la motivación puede dar lugar a figuras más graves, ¿sí? Así como existe el homicidio simple, también existe el homicidio calificado o homicidio agravado por ciertas circunstancias. Yo voy a mencionar solo circunstancias que tengan que ver con este caso. Por la relación previa de pareja, el artículo 80, inciso primero del Código Penal, agrava la pena de homicidio a aquel que matare a una persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediaria o no convivencia. El autor debe saber que con su acción está dando muerte a quien ha sido o es su pareja, sin importar si convivieron o no. Pareja es la persona con la que se mantiene una relación afectiva, pública, notoria, estable, con cierto grado de permanencia, sea del mismo sexo o de diferente sexo. El delito de femicidio está establecido también en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, y es el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es la muerte de una mujer a manos de un hombre mediando violencia de género. Se denomina de esa manera la violencia emocional y física que ejerce solo el hombre contra la mujer. La circunstancia que puede mediar violencia cruzada, es decir, de la mujer hacia el hombre, ya sea defendiéndose de una agresión física o psicológica o atacándolo, no neutraliza ni hace desaparecer la violencia de género. Este tipo de violencia está definida en la Ley 26.485, es una ley nacional, ¿sí?, de protección integral de las mujeres. En su artículo 4 establece que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Los tipos de violencia contra la mujer que existen la primera es la física, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño, riesgo o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato, agresión que afecte su integridad física. La psicológica, que es la segunda, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y o a la autodeterminación. También existe otro tipo de violencia que es la violencia sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Otro tipo es la económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La política es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir o obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. El artículo 6 de esa ley que les mencioné nacional, si bien se mencionaron todos los tipos de violencia, bueno, ustedes verán que acá se trató algunos tipos y otros no, pero bueno, parecía correcto por ahí mencionarlos todos como para que quede completo. El artículo 6 habla de las modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra la mujer en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: violencia doméstica contra las mujeres, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva del derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Esto es todo lo que tiene que ver con la violencia de género y femicidio. Tentativa, ¿sí? Así como se contempla un delito consumado, se contempla también la tentativa, que es lo que les voy a mencionar a continuación, y qué es lo que significa en nuestro Código Penal. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá de una pena, ¿sí?, que contempla el Código Penal. Para poder sustentar que existe una tentativa, ustedes deberán tener por acreditadas las siguientes circunstancias. A, que Martín Marileff quiso matar a Laura, para ello basta con que exprese de algún modo su intención de matar. B, que Martín Marileff comenzó a hacerlo, para ello deben analizar si los actos que ustedes tienen por acreditados permiten afirmar que la comisión de ese delito ya se encontraba en curso. No es suficiente que alguien tenga la intención de cometer un delito, incluso aunque hable de ello. Para que la ley reprima este hecho debe haberse dado un paso real hacia la realización del mismo. Los preparativos para cometerlo no son suficientes, sino que, como les indiqué, esa acción debe haber implicado un real paso hacia su realización. Y sé que el imputado no pudo alcanzar su objetivo, que comenzó a ejecutar por causas independientes de su voluntad. Esto un poco también en su alegato de clausura un poco explicó el señor fiscal. El otro delito que se mencionó acá son las lesiones leves, ¿sí?, que lo hizo en su alegato de clausura el defensor y están contempladas en el artículo 89 del Código Penal, y son aquellas que surgen de causar a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. También un poco de esto refirió el doctor Breria cuando mencionó los diferentes tipos de lesiones. Seguramente lo recuerdan: lesiones leves, graves y gravísimas. Las lesiones leves son las que les acabo de mencionar y son las que mencionó el defensor en su alegato de clausura. La figura penal transcripta es de los denominados tipos residuales, que describen las lesiones leves por carácter de exclusión. Esta vez se aplicará este artículo ante la producción de una lesión que no sea grave ni gravísima, ni quede subsumida en otro delito que las comprenda como estadio previo.
Así, las lesiones leves quedan absorbidas cuando el hecho configura tentativa de homicidio. Es la integridad corporal y la salud de la persona lo que se tutela, ya que no solo se protege el cuerpo, sino la salud del individuo. Esto implica una protección ampliada de los aspectos anatómicos y fisiológicos del individuo, abarcando tanto su salud física como la psíquica. En el caso de las lesiones leves, la figura se agrava cuando se encontrare comprendida la circunstancia del artículo 80, inciso primero, que les leí anteriormente, que tiene que ver cuando hay una relación de pareja. ¿Sí? Es decir, aquella en la cual la persona imputada mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. ¿Sí? Estos son los delitos que ustedes van a tener que analizar cuando deliberen. Estas son las instrucciones, ¿sí? Tal como lo manifesté. Ahora van a pasar a una sala, van a deliberar y en cuanto tengan algún veredicto, si es que no tienen alguna pregunta, me lo hacen saber por medio de los oficiales de sala, de Jaime o de Nancy. Yo voy a pedir a oficina judicial que mande a imprimir el tema de las copias. Se van a llevar también unas copias de las instrucciones, ¿sí? Doctora. Para que las puedan